La mujer mayor y rica vivía sola en el campo, creyendo siempre que sus hijos la amaban y la cuidaban. Pero un día, accidentalmente escuchó una verdad desgarradora. Solo les importaba su riqueza, no su bienestar. Devastada, abandonó su casa con la esperanza de reconectarse con los recuerdos de su difunto marido. Cuando el cansancio la venció y se desplomó al costado del camino, una familia negra pobre pasó por allí y la acogió en su casa. Oso. Experimentó una calidez que no había sentido en años. Y cuando ella se vaya, la vida de una familia cambiará para siempre, y sus propios hijos pronto comprenderán lo que realmente habían perdido. Eleanor Simmons había vivido en esa casa tranquila durante casi 30 años, mucho después de que su marido falleciera, y la risa de sus hijos se había desvanecido en el eco. La casa, con sus pisos de madera crujientes y la hiedra arrastrándose por las paredes de ladrillo, se erguía como un obstinado recordatorio de una época en la que el calor abundaba y las vacaciones significaban algo más que cenas solitarias recalentadas en el microondas. El roble afuera del porche delantero había crecido salvaje y orgulloso a lo largo de los años, al igual que sus recuerdos, enredados y pesados por el tiempo. A sus 74 años, Eleanor no era frágil, al menos no en espíritu. Pero el invierno pasado la había dejado con un desagradable ataque de gripe que la dejó más agotada de lo que quería admitir. Esa mañana, mientras se acomodaba en su sillón floral con un cálido chal envuelto sobre sus hombros y una taza de té de manzanilla suave, sonó su teléfono. El nombre Michael iluminó la pantalla y su corazón, como siempre lo hacía. Su hijo rara vez llamaba sin un motivo, pero Eleanor, siempre esperanzada, nunca dejaba que la irregularidad de su afecto diluyera la alegría de su voz. Ella respondió rápidamente, su voz temblaba ligeramente, más por la emoción que por la edad. Michael, querido, qué grata sorpresa, dijo ella, intentando mantener la voz firme y alegre, como solía sonar cuando lo despertaba para ir a la escuela. Su voz al otro lado era clara, quizás un poco demasiado seca, como si caminara mientras hablaba, o tal vez medio distraída, pero preguntó por su salud, si estaba comiendo bien, si necesitaba algo. El corazón de Eleanor se hinchó. Recordó que ella había estado enferma. Ella sonrió y le aseguró que se estaba recuperando bien, aunque su apetito no había regresado por completo. Él respondió con tonos preocupados y palabras que para ella fueron como la manta más cálida después de un día frío. Solo quería saber cómo estás, mamá, dijo. He estado pensando en ti. Y en ese momento, Eleanor le creyó. Le contó del tiempo, del nuevo perro del vecino que no paraba de ladrar y de cómo los narcisos empezaban a florecer antes de tiempo este año. Michael se rió en el momento oportuno, emitió los típicos sonidos de «ajá», y prometió que volvería a llamar pronto. Pero entonces ocurrió algo. Al bajar el teléfono para colgar, se dio cuenta de que la llamada no se había cortado. Volvió a acercarlo a la oreja justo cuando volvió a oír su voz. Solo que ahora ya no iba dirigida a ella. Seguía estando bien. Pensé que ya estaría más débil. Eleanor se quedó paralizada, con los dedos rígidos alrededor del teléfono. Sí, continuó Michael. Supongo que tendremos que esperar más para vender ese terreno. Y escucha, asegúrate de ser yo quien la llame más a menudo. Vale. No quiero que se le ocurra compartirlo con Clara Ara. Se oyó una suave risa, presumiblemente de su mujer, seguido por el tintineo de platos de fondo. Eleanor permaneció sentada en silencio, con la cara pálida. Entreabrió ligeramente los labios, pero no pronunció palabra alguna. La habitación se sentía más fría, más grande de alguna manera, como si sus cimientos se hubieran agrietado y movido bajo sus pies. Miró fijamente la ventana por donde se filtraba la luz, iluminando las partículas de polvo que danzaban lentamente en la quietud. Toda su vida había creído que el amor, especialmente el de una madre, era una moneda que devolvía interés, no en dinero, sino en cariño, en reverencia. Ahora parece que había calculado muy mal. Dejó el teléfono sobre la mesa lentamente, con el cuidado de quien maneja una reliquia. La llamada finalmente terminó con un suave pitido. Pero el eco de esas palabras persistió en sus oídos como una amarga melodía. Permaneció inmóvil, con la mirada perdida, sin que las lágrimas se formaran aún,
porque lo que sentía no era tristeza. Era un asombro profundo y hueco, de esos que no te permiten llorar de inmediato. Todavía no. Volvió la mirada hacia la repisa sobre la chimenea, donde el retrato familiar aún se alzaba en un marco de madera. Michael, de unos 11 años, aparecía en la foto con una sonrisa torcida y un brazo alrededor de su hermana menor, Clara Ara. Su esposo, William, de pie tras ellos, con una mano sobre el hombro de cada niño, y la propia Eleanor en el centro, sonriendo como si captara el mundo entero en ese instante. Soltó un suspiro lento y susurró en el silencio. Era solo una historia, me dije afuera. El viento arreció y el viejo roble crujió levemente como si respondiera. Eleanor se sentó allí durante lo que debió de ser casi una hora. Con las manos cruzadas sobre el regazo, el té hacía tiempo que se había enfriado. La chimenea emitió un suave crujido cuando las últimas brasas se convirtieron en cenizas. Y ella seguía inmóvil. No parpadeó mucho. Simplemente miró el retrato familiar como si pudiera ofrecer alguna explicación, alguna aclaración de que tal vez lo que había oído no era lo que creía. Pero lo sabía. En el fondo, lo sabía. No había duda de la agudeza en la voz de Michael. No malinterpretando la forma en que él hablaba de ella, no como madre, sino como un obstáculo, un inconveniente legal que se interponía en sus planes. Siempre había sabido que era ambicioso, demasiado orgulloso de su éxito inmobiliario. Pero ella se había dicho a sí misma que, debajo de todo eso, seguía siendo el niño que lloraba al rasparse la rodilla y corría a sus brazos. El niño que una vez le regaló un cenicero de cerámica torcido para el Día de la Madre, pintado de forma irregular, pero con toda la sinceridad del mundo. Lo que escuchó hoy destrozó lo que quedaba de esa ilusión. Su mente, aún aturdida, fue repentinamente atraída de nuevo por el zumbido de su teléfono. Bajó la mirada. Clara, su hija. Eleanor dudó, con el dedo suspendido sobre la pantalla. Su corazón no tenía la fuerza para romperse 2 veces en una mañana, pero el instinto se impuso. Respondió, «Hola, mamá». La voz de Clara Ara llegó, ligera y amable como siempre. «Estaba pensando en ti. Sé que has estado un poco indispuesto. ¿Cómo te sientes hoy?». La calidez en el tono de Clara le resultaba familiar, y por un instante fugaz, Eleanor se aferró a ella como a un salvavidas. Respondió con suavidad, disimulando con cuidado las heridas de la llamada anterior. Habló de su recuperación, de la nueva novela que había empezado, de cómo el viento había derribado una de sus macetas, pero logró replantar los geranios. Clara Ara escuchó, ofreció risas y compasión en los momentos oportunos. Pero entonces, justo cuando Eleanor empezaba a relajarse, la voz de su hija cambió ligeramente. «Mamá, ¿alguna vez has pensado en venir a la ciudad a vivir conmigo? O sea, estás completamente sola ahí fuera. Podría cuidarte de verdad. Y estaba pensando que tal vez podríamos vender el viejo terreno. Sé que significa mucho para ti, pero con ese dinero, podríamos comprar algo bonito aquí. Por fin podría tener una habitación de invitados solo para ti». Los dedos de Eleanor se apretaron alrededor del reposabrazos de su silla. Cerró los ojos. No con ira, sino con silenciosa incredulidad. Siempre se había enorgullecido de criar hijos amables y considerados. Pero ahora, parecía que ambos se habían convertido en personas que la veían no como una madre, sino como un trampolín, un medio para un fin. No se trataba de su bienestar. Se trataba de conveniencia, de dinero, de asegurar su futuro bajo la apariencia de familia. Le ofreció a Clara un suave agradecimiento, le dijo que lo pensaría y terminó la llamada poco después con la excusa de que necesitaba descansar. Luego se sentó de nuevo en silencio, ese tipo de silencio que te envuelve el corazón como manos frías. El sol había cambiado de posición, proyectando un resplandor dorado sobre el suelo de madera. El mismo suelo donde años atrás Michael y Clara habían colocado crayones y libros para colorear, discutiendo sobre quién se quedaba con el azul. Aún podía oír su risa si escuchaba con atención. Era débil, sepultada bajo el peso de los años, el cambio y la decepción, pero estaba allí, como una canción que no había escuchado en mucho tiempo. Se quedó de pie. Lentamente,
Con las articulaciones doloridas por el movimiento, caminó hacia la repisa. La fotografía de su esposo estaba en el centro, con el cristal manchado de polvo. La recogió y la limpió con la manga de su cardigan. William había desaparecido hacía casi una década, pero sus ojos en esa foto aún la miraban con la misma dulce certeza de la que se había enamorado. Le susurró, casi avergonzada, «No me ven, Will». «No precisamente. Ellos ven lo que tengo». Creen que se le quebró la voz, pero contuvo las lágrimas. Llorar no cambiaría la verdad. Llorar no traería de vuelta los días en que el afecto de sus hijos era puro e incalculable. No, si quería paz, si quería volver a sentir algo que no fuera esa soledad aguda disfrazada de rutina, tendría que encontrarlo en otro lugar. Esa noche, Eleanor no durmió mucho. Empacó una pequeña maleta, solo lo esencial, ropa para unos días, su diario, una bufanda que William le había regalado una vez durante un viaje al lago, y escribió una breve nota, dejándola en la mesa de la cocina con su cuidadosa letra. «Estoy a salvo. Necesito un poco de tiempo libre. No te preocupes». Por la mañana, la casa volvió a estar en silencio, pero esta vez no estaba vacía. Hubo un cambio en el aire, una determinación tranquila que no había existido antes. Eleanor cerró la puerta tras ella, se ajustó el abrigo sobre los hombros y caminó hacia la parada de autobús al final de la calle, sintiendo el frío en las mejillas. No sabía exactamente hacia dónde se dirigía, solo que necesitaba volver a sentir algo real, algo honesto y humano. Tal vez viajaría a algunos de los lugares que ella y William alguna vez habían soñado visitar. Tal vez encontraría más reconfortante el silencio entre extraños que la bondad hueca de las voces familiares. De cualquier manera, ella ya no se quedaría sentada esperando que el amor fuera recordado. Ella iría a buscarlo, donde quiera que estuviese. En la estación de autobuses compró un billete de ida, sin destino concreto, solo en dirección sur. Aire más cálido, menos recuerdos. Mientras el autobús se alejaba de la pequeña estación, miró por la ventana y vio su ciudad desaparecer detrás de árboles desnudos y cables telefónicos. El único hogar que había conocido se reducía a una niebla borrosa. Ella no lloró. No entonces. Las lágrimas llegarían más tarde, en momentos que ella no esperaba, en forma de una farola o del sonido de la risa de un niño. Pero no ahora. Ahora ella solo respiraba. Los días pasaban como las páginas de un libro. Ella no había planeado leer. Cada parada era un susurro de algo nuevo. Deambuló por ciudades de las que solo había oído hablar en la radio, se sentó en bancos de parques que olían a distintos tipos de pino, bebió café y comió en restaurantes donde nadie sabía su nombre. Llegó hasta un pequeño pueblo escondido entre colinas onduladas y largas extensiones de tierras de cultivo. Allí el aire era más fino, más silencioso, y le gustaba la forma en que las colinas atrapaban los últimos rayos de sol, como si los estuvieran reteniendo suavemente. Pero cuando cayó la noche, la temperatura bajó bruscamente y se dio cuenta demasiado tarde de que no había encontrado un lugar donde quedarse. El pueblo no tenía hoteles, solo una tienda de comestibles, una oficina de correos y un restaurante que había cerrado a las 6. Caminó y caminó junto a ventanas con contraventanas, graneros cerrados y campos que se extendían como océanos de tierra. Sus piernas comenzaron a dolerle, su respiración se volvió más corta de lo habitual y sus manos temblaban, no por miedo, sino por cansancio. Era casi medianoche cuando ella se desplomó. No dramáticamente, no como lo cuentan las historias, sino lentamente, como si el suelo simplemente la hubiera derribado y ella no tuviera fuerzas para resistirse. Se dejó caer de rodillas al costado de un camino de grava, con la maleta inclinada a su lado y el abrigo apenas lo suficiente para protegerla del viento. Ella intentó gritar, pero la noche era demasiado ancha y su voz demasiado baja. Y entonces, por casualidad o gracia, aparecieron unos faros en el horizonte. Una camioneta destartalada zumbando suavemente, como si intentara no perturbar las estrellas. Dentro estaban Marcus y Tanya Harris, una joven pareja negra que regresaba a casa de la cooperativa de alimentos mensual de la ciudad, donde recogieron alimentos secos y suministros para la semana. Su hija de 8 años, Lily, estaba en el asiento trasero,
medio dormida con la cabeza apoyada en una almohada y un libro infantil todavía abierto en su regazo. Marcus fue el primero en ver la figura junto al camino. Redujo la velocidad del camión y se detuvo a un costado del camino, con voz baja pero alerta. «Tanya, hay alguien ahí». Salieron con cuidado, inseguros, como cualquier persona decente podría estarlo en la oscuridad. Pero en el momento en que Tanya vio el rostro de Eleanor, pálido y demacrado, con los labios azules y los dedos temblorosos, cayó de rodillas a su lado. «Señora, ¿puede oírme?». Los ojos de Eleanor se abrieron de golpe y trató de hablar, pero las palabras no le salieron. En cambio ella asintió apenas. La mano de Tanya encontró la suya cálida y fuerte. «Te llevaremos a casa. Ahora estás a salvo». La subieron al camión con cuidado. Tanya la envolvió en una manta adicional que guardaban en el asiento trasero. Lily se despertó y miró a la anciana con ojos curiosos y parpadeantes. Luego extendió la mano y le tocó la suya. «Tiene frío», susurró. «¿Puede ella sentarse a mi lado?». Tanya sonrió suavemente y asintió. «Por supuesto, cariño». Eleanor, entrando y saliendo de la conciencia, sintió que la pequeña mano descansaba sobre la suya y algo frágil dentro de ella se rompió. No desde el dolor, sino desde la bondad, desde el ser visto, sin explicaciones, sin dudarlo. Condujeron a través de la noche tranquila hasta una pequeña casa ubicada junto a un camino de tierra. Un lugar sencillo con persianas rotas y un buzón de hojalata con forma de pollo. En el interior, el calor golpeó a Eleanor como si fuera la luz del sol. El olor a pan de maíz todavía flotaba en el aire. Sobre la estufa había una olla de guisado y sobre el sofá había una pila de ropa doblada. No se parecía en nada a su casa de siempre. Y aún así parecía como si alguien viviera aquí, realmente vivido. La risa había llenado estas paredes. Luchas también, pero reales. Los honestos. La acostaron en el sofá, la cubrieron con otra manta y Marcus puso a hervir una tetera para preparar té, mientras Tanya se arrodillaba a su lado, apartándole el pelo de la cara. «Ahora simplemente descansa», dijo ella suavemente. «Te tenemos cubierto». Cuando Eleanor se despertó, la habitación estaba bañada por una suave luz matutina que se filtraba a través de finas cortinas blancas que ondeaban suavemente con la brisa. Se quedó quieta por un momento, contemplando el techo desconocido y el aroma de algo cálido y dulce que llegaba desde la cocina. El leve ruido de los platos, el sonido de un niño tarareando en la habitación de al lado. Su cuerpo le dolía, no con fuerza, sino con la pesadez sorda de la fatiga que se había infiltrado profundamente en sus huesos. Ella se movió ligeramente y la manta se deslizó de sus hombros. Era grueso, tejido a mano y olía a lavanda y jabón de lavar. Sus dedos recorrieron la textura distraídamente antes de girar la cabeza y ver a Lily sentada en la mesa de la cocina, con las piernas balanceándose sobre el suelo, una cuchara en una mano y una rebanada de pan tostado en la otra. El cabello de la niña estaba trenzado cuidadosamente hasta su espalda. Sus ojos se centraron en el cuenco que tenía delante. Pero cuando notó que Eleanor estaba despierta, sonrió y saltó de la silla. Sus pies enfundados en calcetines resonaron suavemente sobre el piso de madera. «Buenos días, señora», dijo Lily alegremente, con su voz clara como la luz del sol. «Mamá dice que puedes desayunar algo si te sientes lo suficientemente bien para comer». Antes de que Eleanor pudiera siquiera hablar, el niño le tocó suavemente la mano y añadió con la sinceridad que solo los niños poseen. «Tenías mucho frío anoche. Te ponemos justo al lado de la estufa para calentarte. Incluso te di mi manta». Eleanor la miró a los ojos, amplios y cálidos, llenos de preocupación, tan genuina que le hizo un nudo en la garganta. Abrió la boca para agradecerle, pero lo que salió fue un sollozo silencioso que la tomó por sorpresa. Y de repente ella estaba llorando. No por dolor, no por miedo, sino por algo más profundo, más antiguo, más enredado de lo que ella podía nombrar. Lily dio un paso atrás, sobresaltada por un momento, luego rápidamente se subió al sofá junto a ella y le ofreció el último trozo de tostada. Un poco de mermelada untada en la parte superior. «Está bien», dijo ella, con su pequeña mano firme. «Puedes quedarte con el mío. Es lo mejor». Eleanor miró la ofrenda,
la sinceridad en el rostro de la niña, y las lágrimas brotaron con más fuerza. Extendió la mano y atrajo a la niña hacia sí, envolviéndola con sus brazos y aferrándose como si se aferrara a algo sagrado. Lily no se apartó. Simplemente se sentó allí, dejando que las lágrimas de la mujer cayeran en sus trenzas, con los brazos sueltos alrededor del cuello de Eleanor. No pasó mucho tiempo antes de que Tanya apareciera en la puerta, secándose las manos con un paño de cocina, con la mirada suavizada al contemplar a su hija acunada en los brazos de una desconocida que claramente ya no era una desconocida. «Lily, ¿por qué no traes un jugo para nuestra invitada?», dijo con dulzura. La niña asintió y se escabulló, dejando a Eleanor y Tanya en un silencio que no era incómodo, sino comprensivo. Tanya cruzó la habitación y se sentó en el borde de una silla cercana, en voz baja y amable. «Nos asustaste, ¿sabes? Cuando Marcus te vio en el camino. Yo». Pensó que se detuvo, negó con la cabeza. «No necesitas explicar nada. Estás aquí ahora. Eso es lo que importa». Eleanor se secó los ojos, avergonzada, pero agradecida, sin saber cómo expresar la maraña de sentimientos que sentía. Quería decirle a esta mujer que una vez fue fuerte, que había criado 2 hijos, mantenido una casa, enterrado a un marido, superado una decepción tras otra. Pero nada de eso parecía importar ahora. Lo que importaba era este momento, esta calidez, esta bondad inmerecida que la envolvía como una colcha hecha de retazos de dignidad. Más tarde esa mañana, Marcus entró por la parte de atrás con una cesta de huevos frescos y una sonrisa que le iluminó el rostro. «Espero que te gusten las tortillas», dijo. «Tanya es la reina del desayuno cuando tenemos invitados». No preguntó quién era ni de dónde venía. Simplemente le dio la bienvenida, le sirvió café y le ofreció una silla a la mesa como si fuera de la familia que siempre había tenido un lugar allí. La cocina era pequeña pero llena de vida. Frascos de especias se alineaban en los estantes abiertos. Una radio zumbaba suavemente de fondo, y la mesa, aunque desgastada y con mellas, estaba puesta con esmero. Un plato desportillado contenía galletas calientes. Un frutero se encontraba en el centro, con manzanas magulladas y naranjas firmes apiladas. Y en medio de todo, risas. Fáciles, frecuentes, compartidas entre Marcus y Tanya, entre Tanya y Lily, y finalmente, con el paso de las horas, incluso entre Eleanor y las demás. Esa tarde, mientras Lily dibujaba en la tierra con un palo, Eleanor se sentó en el porche con Tanya, observando a la niña trazar patrones bajo el sol. Bebieron té y hablaron poco, pero después de un rato, Eleanor habló suave, lentamente, como si soltar cada palabra costara algo precioso. Le habló de la casa, de los niños que llamaban cuando recordaban, de la llamada que no debía oír, y del silencioso dolor que siguió. Tanya escuchó sin interrumpir, con la mirada fija en el horizonte, como si lo que Eleanor decía necesitara espacio para estirarse y respirar. Cuando terminó, Eleanor apartó la mirada, avergonzada de cuánto tiempo lo había reprimido, de lo tonta que se sentía por seguir amando a quienes habían dejado de amarla. Pero Tanya no la juzgó. Simplemente se acercó, posó suavemente la mano sobre la de Eleanor y dijo: «No estás sola. Hoy no». Esa noche compartieron un guiso a la luz de la lámpara. Lily insistió en bendecir la mesa, con sus pequeñas manos entrelazadas con fuerza, mientras rezaba para que la mujer en su sofá se sintiera mejor, que se sintiera querida. Y cuando terminó, miró a Eleanor con una sonrisa y dijo: «Puedes ser mi abuela si quieres». «Nunca tuve uno». Eleanor no respondió. No podía. Su voz se había vuelto demasiado profunda para alcanzarla, pero la mirada en sus ojos, la forma en que se inclinó sobre la mesa y tomó la mano de Lily lo decía todo. Se quedó. Un día se convirtió en 2, y luego en una semana. Los días eran sencillos pero completos. Ayudar a Tanya a tender la ropa, desgranar guisantes con Lily, escuchar a Marcus tararear viejas canciones mientras reparaba los escalones del porche. No tenía televisión, ni horario, ni expectativas, pero tenía calidez. Tenía amabilidad. Tenía algo que se sentía como un hogar. Y aunque sabía que esto no podía durar para siempre, se dejó hundir en él como un alma cansada que finalmente encuentra agua en el desierto.
Porque a veces todo lo que un corazón necesita es que le recuerden que aún tiene la capacidad de ser visto y que en algún lugar, incluso en el rincón más tranquilo del mundo, alguien todavía cree que vale la pena el esfuerzo de preocuparse. Con el paso de las semanas, Eleanor comenzó a dormir más profundamente. Sus sueños ya no cargaban con el dolor de lo perdido, sino que se llenaban del aroma del pan de maíz, el eco de la risa de Lily, la calidez de la mano de Marcus posada suavemente sobre su hombro, mientras le servía el café cada mañana. A veces hablaban de sus padres, ya desaparecidos, y de cómo se habían criado a sí mismos, más que nadie. No crecimos con mucho, dijo Marcus una noche mientras estaban sentados en el porche, mientras las estrellas se extendían como pecas en el cielo oscuro. Pero siempre supimos que éramos amados. Eso es lo que intentamos darle a Lily. No cosas, solo amor que no nos lo quitan. Eleanor escuchó, con las manos alrededor de una taza de té desportillada, y sintió que algo en su pecho se ensanchaba como si una puerta hubiera estado cerrada tanto tiempo que había olvidado que estaba allí. Pasaron 2 meses. Ella sabía que no podía quedarse para siempre. Su cuerpo, aunque estabilizado por la paz que había encontrado, todavía estaba cansado. Ella no dijo adiós cuando se fue. Besó a Lily en la frente, apretó la mano de Tanya, abrazó fuerte a Marcus y solo dijo, «Me has dado más de lo que jamás podré pagar». Y cuando Tanya intentó hablar, Eleanor simplemente sacudió la cabeza y sonrió, como quien lo hace cuando el lenguaje no logra contener la plenitud de un corazón finalmente en paz. Luego caminó por el mismo camino de tierra por el que había llegado, con la maleta en la mano. Pero esta vez sus pasos eran más firmes, su columna más recta y su alma ya no buscaba algo que no creía que existiera. Porque ahora lo sabía, la bondad, esa que no espera nada a cambio, todavía vivía en este mundo. Y para una mujer que casi había perdido la esperanza, eso era todo. 1 año después, en una suave tarde de septiembre, la familia Harris regresó a casa después de un largo día en el mercado comunitario. Su auto se llenó de frascos de conservas, velas caseras y una pequeña bolsa del caramelo de maíz dulce favorito de Lily. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los árboles, proyectando un suave tono dorado sobre los escalones del porche cuando Lily notó el paquete apoyado cuidadosamente contra la puerta principal. Estaba envuelto en papel marrón sencillo, sin remitente, solo un sobre blanco pegado al frente con 3 nombres escritos a mano con una caligrafía cuidadosa. Marcus, Tanya y Lily. Da lo recogió con cuidado, sintiendo curiosidad en su pecho. Dentro del sobre había una carta, doblada 2 veces y con los bordes ligeramente desgastados. Lo abrió lentamente y se quedó sin aliento cuando reconoció la letra. Eleanor, mis queridos Marcus, Tanya y Lily, espero que esta carta los encuentre bien y que sus días hayan seguido llenos del tipo de amor y calidez que tan libremente me brindaron. He pensado en ti a menudo, más que a menudo, en realidad. No pasa un día sin que recordemos la risa de Lily, o la suave voz de Tanya, o a Marcus tarareando mientras revuelve su café. El tiempo que pasé con mi familia me dio algo que no sabía que me faltaba. La sensación de que todavía podía ser parte de algo verdadero, de que todavía podía ser visto, no por obligación o lástima, sino porque le importaba a alguien. De nuevo, puede que no te hayas dado cuenta, pero esas mañanas tranquilas, esas cenas alrededor de la mesa, incluso los gestos más pequeños, llegan más profundo de lo que crees. En tu casa no me sentí un invitado. Me sentí como si perteneciera. Por eso nunca dejaré de estar agradecido. Se adjunta un pequeño obsequio. Úselo como crea conveniente. Ya sea para la escuela de Lily, para arreglar la casa o simplemente como cojín para un día lluvioso. No es pago, es gracias. De mi corazón al tuyo. Gracias por mostrarme que la bondad todavía existe en este mundo y que incluso al final de un camino, es posible encontrar otro sendero que valga la pena recorrer. Con todo mi amor, Eleanor. Ninguna mención de despedida, ninguna mención de finalidad, solo calidez, gratitud y el tipo de quietud que hace que una persona se detenga más tiempo del que espera. Marcus lo leyó 2 veces y luego se lo pasó en silencio a Tanya, quien puso una mano sobre su corazón y susurró. Ella lo recordó. Lily sostuvo el sobre cerca, luego miró hacia arriba y preguntó, ¿puedo responderle?
y nadie sabía exactamente cómo responder, así que Marcus simplemente asintió y dijo, «Por supuesto que puedes, cariño». El sobre debajo de la carta era grueso. Cuando lo abrieron, sus manos temblaron. Dentro había varios fajos de billetes, perfectamente ordenados, junto con una nota aparte marcada para el futuro de Lily. Se sentaron juntos durante largo rato esa noche, rodeados por el aroma de la cena en la estufa y el suave zumbido de los grillos afuera. No hablaban mucho, solo se sentaban en silencio, sabiendo que alguien los había amado lo suficientemente profundamente como para dejar un pedazo de sí misma atrás. Pero en algún otro lugar vivía una verdad diferente. En el borde del pequeño cementerio, justo más allá de la cresta, cerca de donde Eleanor había regresado una vez después de su tiempo con la familia Harris, una modesta lápida ahora descansaba bajo la sombra de un viejo roble. Llevaba su nombre, su fecha de nacimiento y de muerte, y nada más que una sola línea. Ella encontró paz en la bondad. En los meses posteriores a su partida, Eleanor regresó a casa tranquila y decidida. Vendió su casa sin ceremonia, se deshizo de las cosas que ya no necesitaba y donó la mitad de las ganancias a una fundación local para niños. Anónimo, tal como ella quería, la otra mitad la había reservado para la familia, quienes le habían recordado que todavía valía la pena amar. Nadie conocía los detalles excepto el notario y la enfermera que la habían acompañado durante sus últimos días en la clínica de cuidados paliativos a las afueras de su ciudad natal. Ella no había pedido ningún funeral ni ningún anuncio. Lo sabrán a su debido tiempo, había dicho con dulzura, mientras sus ojos miraban hacia la ventana donde el sol comenzaba a ocultarse, tal como había sucedido aquella noche en el porche de Harris. Y en otro pueblo, días, o quizás semanas después, David y Laura estaban parados en el interior del cascarón vacío de la casa de su infancia, el silencio más fuerte del que esperaban. La casa había sido vendida. Las habitaciones estaban vacías y solo quedaba un sobre la repisa de la chimenea, con ambos nombres escritos con la cuidadosa letra de Eleanor. Dentro no esperaba ninguna herencia, solo una carta. Sin enojo, sin regaños, solo la verdad escrita con la misma gracia que siempre les había mostrado. Queridos hijos míos, si estáis leyendo esto significa que ya me he ido. No quería dejar este mundo con amargura en el corazón. Así que, por favor, debes saber que lo que escribo viene solo del amor y de la tranquila esperanza de que tal vez algún día lo entenderás. Ser tu madre fue el mayor honor de mi vida. Desde el momento en que te sostuve por primera vez, nada me importó más que verte a salvo, escuchar tu risa y saber que te sentías amado. Nunca necesité grandes gestos ni palabras perfectas. Solo los pequeños momentos, los que no puedes planificar, los que dicen, estoy aquí sin necesidad de decirlo. A medida que pasaban los años y nuestras visitas se hacían menos frecuentes, me dije a mí mismo que estabas ocupado construyendo tu propia vida y que estaba orgulloso de eso. Pero hubo noches, más de las que puedo contar, en las que me senté en la ventana, escuchando una voz o un golpe, o incluso simplemente el sonido de mi nombre pronunciado suavemente en la línea. Nunca dejé de esperar. No escribo esto para hacerte sentir culpable. Lo escribo para que lo recuerdes. El amor no se mide en lo que decimos cuando conviene, sino en cómo elegimos mostrarnos cuando no lo es. Te di todo el amor que tenía, no porque esperara nada a cambio, sino porque fue tuyo desde el principio. Con todo mi amor. Cuando salieron de aquella casa por última vez, ninguno de los dos habló, pero el peso de lo que habían perdido presionaba fuertemente en el aire quieto entre ellos. Ni la tierra, ni el dinero, su madre. Al final, Eleanor Whitmore no dejó ningún legado de riquezas. Pero dejó algo mucho más raro, un recordatorio de que el amor debe vivirse, no negociarse, que la bondad, cuando se da sin condiciones, puede perdurar incluso hasta la muerte, y que a veces la familia más verdadera no es aquella en la que nacemos, sino la que nos encuentra cuando estamos perdidos. Únase a nosotros para compartir historias significativas haciendo clic en los botones me gusta y suscribirse. No olvides activar la campanita de notificaciones para comenzar tu día con lecciones profundas y empatía sincera.